¡Ay, qué Bienvenida, emoción! Lorena, a Más allá del velo. Así se llama mi programa. Esto es un programa, Gracias. esto es un programa donde se transmite todos los domingos, donde gente maravillosa como tú, que no son tan conocidos en las redes sociales, pero que sí están haciendo una labor hermosísima, y esa es la tarea de sacarlos a la luz a todos ustedes con un trabajo maravilloso que es parte de mi historia de vida. Lorena Paredes trabaja en Villa Felicidad como la directora de Villa Felicidad, o como, ¿cuál es el área que te corresponde en Villa Felicidad? Bienvenida, Lorena. Gracias, Cristina, a todos los que te ven y nos van a ver. También mi agradecimiento a estas montañas que me acogieron. Desde el año 2005, yo llegué a Villa Felicidad como paciente, siendo docente. Y al llegar aquí, siempre había tenido dentro de mi corazón esa semilla de querer ser psicólogo, terapeuta, y aquí me brindaron la oportunidad. Y te respondo un poco largo porque me tocó indagar en todas las áreas de Villa Felicidad. En este sentido, cuanto a ser la pupila de Ingrid Núñez, que es nuestra fundadora, comencé a hacer los cursos filosóficos, a realizar el programa de vida, que es ese camino de regreso a la salud de medicina integral cuántica, y empecé a pasar por cada una de las áreas, específicamente la área de la educación. Sin embargo, cuando tú estás en un lugar aquí entre montañas, en el campo, te toca hacer de todo. Te toca sembrar, cuidar las plantas. Mi relación con el reino animal, que era prácticamente nula, llego y aquí hay 5 gatos y 6 gatos y 5 perros. Entonces, la respuesta es, hay que hacer de todo y convocar, digamos, a través de la certeza de haberme curado, de haber entrado en contacto con la naturaleza, de haberme reconectado con los reinos de la naturaleza, el reino mineral a través de los cristales, la medicina integral cuántica, que está hecha basada en principios de física más que de química, y está hecha con vegetales, con frutas, con raíces, de manera que comencé a digamos, ese camino de regreso hacia ti misma, hacia la salud, que es recuperar la coherencia. Se nos va muy rápido esa coherencia, pero volvemos a, digamos, a capítulo cada vez que caminamos descalzas en la grama, cada vez que entra alguien por esa puerta, así como entré yo un buen día, y vamos comprendiendo que nos reencontramos. Este lugar fue hecho para reencontrar. Por eso Villa Felicidad es un encuentro de almas. Así me encontré con Ingrid Núñez, contigo, después de mucho tiempo, porque tú habías estado mucho antes que yo, y eras vecina de Villa Felicidad cuando estuve en la Mucuyalta. Entonces, todas las áreas que corresponden. ¿Cuál es mi labor acá? Coordinar, dirigir, dar clases online, presencial, eh, terapias con los cristales, pero sobre todo asesoría emocional, que es recuperar esa palabra responsabilidad, que significa que tú te haces responsable de la creación que tienes, como que se llama enfermedad, que le hemos puesto ese nombre, el nombre de la enfermedad. ¿Pero por qué? Porque fueron decisiones, pensamientos, palabras y acciones que nos sacaron de una coherencia, y comenzamos a recuperarnos. Nos hacemos cargo de nosotros mismos. A eso le llamamos responsabilidad, y fue lo que me enamoró de este lugar, que encontré coherencia, encontré una gran maestra que es Ingrid Núñez, y un grupo de hermanos, y cuando nos mirábamos a los ojos, nos reconocíamos como parte de ese equipo que desciende al planeta con un propósito, que es comenzar a conectar con el amor a través del servicio.
Y digamos, básicamente, ese fue lo que me apasionó y lo que me enamoró de este lugar, además de la belleza del paisaje que nos rodea. Pero hay muchos que no saben dónde queda Villa Felicidad. Indícales dónde queda Villa Felicidad. Nosotros estamos ubicados en Mérida, Venezuela, hacia la zona del Páramo. Los Ángeles nos dicen, porque nosotros dependemos también de la Escuela de Medicina Integral Cuántica de Guadalajara, México, fundada por la señora Marla, María del Socorro Pérez Farfán, y le indicaron a Ingrid Núñez que buscara un lugar de cero estrés planetario, como lo son estas montañas. Estamos en San Rafael de Tabay, el sector La Plazuela, en el parcelamiento o las residencias San Clemente, y es muy fácil acceso, la gente puede venir caminando, puede venir en vehículo, hay muchas maneras de llegar si alguien no quiere caminar tanto, pero el caminar es muy importante porque nos permite deslastrarnos. Es un micro camino de Compostela cada vez que tomamos un pequeño sendero, un pequeño recorrido que los va a llevar a esta casita amarilla, que ya luego verán las imágenes, donde muchos encontramos el sentido de vivir, el sentido de, como decía al principio, de reconectarnos con el espacio sagrado del corazón, a través de todo lo que es la creación divina. Qué belleza, es que es así. Y doy fe de eso. Doy fe de que ese es un trabajo, por eso es que me parece sumamente interesante lo que estás haciendo. Ahorita estás haciendo entonces, como digamos, una especie de persona que va llevando el camino espiritual de alguien. Si una persona como ahorita lo que está sucediendo en Venezuela tiene mucho estrés, tiene muchos miedos, ¿qué terapia a nivel, digamos, a distancia, que no pueden trasladarse a Mérida, ustedes están realizando o tú estás realizando? Primero que todo es la información que hemos recibido y que hemos experimentado, es sostener en la mente los pensamientos que vayan trascendiendo esa energía del caos. Primero es calmar la mente, calmar el corazón, explicar que cada suceso o evento planetario está dentro de un programa que cíclicamente la Tierra activa, recuperando ese molde original, que por ejemplo muchos ríos fueron desviados por intereses personales, y sobre todo los egregores, esas densidades que salen de nosotros cada vez que comenzamos a pensar en negativo, a vibrar a través del dolor. Nosotros somos un país que ha atravesado por muchos momentos, distintas experiencias, y hemos logrado conectar con lo que llaman muchos la resiliencia, pero más allá de la resiliencia, es la convicción de que si yo emano pensamientos de armonía, de mí se va a apartar todo aquello que signifique caos. Y es difícil hablarle a alguien de amor cuando acaba de perder familias que quedaron sepultadas debajo de los edificios. Difícil es hablar de amor cuando dentro de esos eventos te confrontas con la muerte. Pero también vamos a manejar ese concepto de muerte más como eso, como una trascendencia, como la posibilidad que tenemos también a través de las energías, de oraciones, de meditaciones, de envolver a ese familiar que ha trascendido y ayudarlo a que encuentre la conexión con su verdadero ser Dios, Padre y Madre creadores. Entonces vemos que estamos hablando de un suceso tan delicado y tan doloroso, transformado en saber que yo tengo un familiar que se desprendió de este físico, de esta biología, de este cuerpo, para entrar en otros planos y continúa vivo. Solo que yo no lo veo porque él ahora, esa familia, ese familiar, vibra en otra frecuencia que yo no la puedo ver, pero lo siento
puedo conectar a través de los sueños, y si quedó en unas condiciones de caos esa alma, puedo también conectarme a niveles espirituales, a niveles de ese chakra corazón que está acá, esa flama que se activa del amor, puedo enviársela a mi familiar y puedo desde mi pensamiento conectarme y decirle, mira, te pasó esto, no es nada, no es mágico, es certeza, porque los lazos de amor nunca se rompen. Así es. Entonces yo puedo hacer una conexión con esa persona que se fue amigo y le puedo enviar toda mi emanación de amor, deseándole que esté muy bien, si le tocó pasar de esa manera. Para nuestro ser, Dios, Padre, Madre, Creador, el absoluto, la manera como yo me vaya no es juzgada, porque del otro lado me recibe, ¿ok? Pero depende también si me voy a través de una escena tan terrible como es algo inesperado. Hay muchos seres de luz, hay muchos ángeles del otro lado esperándolos, y allí tenemos también el ejemplo de la película Nuestro Hogar o No Solar, basada en el libro Voltei de Chico Xavier, de la Escuela Espírita de Brasil, que nos explica como parte de ese permiso que dieron las jerarquías de liberar el karma, de no saber qué ocurre cuando alguien se va. Aparece el libro de Chico Xavier y aparece explicando qué pasa cuando alguien se va al otro lado, y cuando se va al otro lado descubre que sigue vivo, que está en otro espacio, que está siendo atendido por muchos ángeles, y que el amor de Dios es tan infinito que también lo atienden como psicólogos y le explican, mira, lo que te pasó fue que tú estabas allá en la tierra, hubo un terremoto, saliste de tu cuerpo, pero estás aquí, reciben un cuerpo nuevo. Entonces, son, a ver, afirmaciones que nosotros las decimos y para algunos puede ser ciencia ficción, pero hay una certeza. La misericordia divina, el amor de Dios Padre, Madre, es tan grande que nos abriga en todo momento. Nunca estamos solos. Y cuando mantenemos esa certeza y hacemos, porque todos nosotros hemos perdido familiares en todos estos años, se dijo que este movimiento planetario llevaría a que muchos se fueran de la Tierra, pero también que la gracia y el amor iba a abundar para circundarlos, para protegerlos y llevarlos a esferas superiores celestiales. Entonces, cuando le hablamos así a la familia, le estamos dando paz. Claro. Le estamos dando esperanza. Le estamos dando un poco de solaz y reconfortando para que cese la angustia que pueda existir en cada uno de ellos, en los familiares. Y también los orientamos con meditaciones muy especiales para que ellos puedan ayudarlos a trascender lo que cada uno crea, los salmos, las misas, las oraciones, las meditaciones, el envío de esferas de luz, todo es importante. Nada de lo que hagamos y sobre todo lo que le pidamos a la divinidad queda sin respuesta, y tú lo sabes. Claro que sí. ¿Y cómo te contacta la gente, Lorena? ¿A través de tus redes sociales? ¿Cuáles son las redes sociales? Vamos a dejar aquí tu teléfono, pero ¿por dónde más te contactan? A través de Villa Felicidad Venezuela, es nuestro Instagram, Ajá. mi número de teléfono, tengo 2 números, y bueno, tenemos también TikTok, o sea, están todas las redes, y a través de nuestros correos, que también te los voy a dar para que los coloquemos. Ok, perfecto. Hay algo muy importante para mí en esta entrevista porque quiero que la gente entienda, porque hace años atrás era como realmente una utopía, pero ya la gente sí lo está viviendo en lo que yo he podido aprender a través de mis canalizaciones con el maestro, es que estamos inmersos en una dimensión ahora muy distinta
Y dentro de esa dimensión que ha sido ya, que ya estamos dejando casi la tercera para entrar en esa otra frecuencia, los ángeles se hacen más presentes. Y yo tengo experiencias bellísimas de camilla de ángeles. ¿Les puedes decir a la gente de ese espacio tan hermoso que tiene Villa Felicidad, más allá de las terapias, los cristales, qué sucede ahí? Porque yo tengo muchas historias hermosas de ese sitio en Villa Felicidad. ¿Qué te ha sucedido cuando entraste por primera vez a Camilla de Ángeles? Y explícale a la gente cómo se logró hacer eso. O sea, no fue que ustedes se inventaron hacer un sitio donde hayan dos camillas. ¿Cómo se dirige Villa Felicidad con respecto a esa energía tan sutil y amorosa que nos acompañan, que son nuestros ángeles? En el año 1998 se da una dispensa para que lugares como este, que hablamos de Villa Felicidad como un centro relax, es dentro de la calificación de centro relax de nuestra estructura de medicina integral cuántica, es que se aprueba que los ángeles trabajen directamente en las camillas. Y aquí Ingrid Núñez hizo un espacio especial y ellos en toda la casa, ellos también lo hacen. Los ángeles trabajan con luz y sonido. Y aquí vuelvo a acudir un poco a una escena de la película No Solar, o Nuestro Hogar, cuando Lisias va a Andrea Louis, lo va a curar con las manos. Los ángeles toman una partícula de luz que nosotros tenemos y también con luz y sonido. Ellos van curando con luz y sonido. De manera que en esa camilla, cuando yo entré por primera vez, lo que más recuerdo es que salía con la cara roja, caliente, y progresivamente porque cuando yo llegué aquí reconozco que por ser muy religiosa, ¿sabes? Con esa fe que uno trae de niño, tenía mis temores y esto qué será, y lo que encontré fue paz. Y comencé a combinar cristaloterapia, camilla de ángeles, la medicina integral cuántica, que son los frasquitos, que son polvos que se diluyen en distintas medidas de agua para ir a distintos espacios del cuerpo, porque cuando hablamos de física cuántica hablamos de un espacio multidimensional y lo más denso es este cuerpo, pero hay cuerpo sutil y hay otros espacios a los cuales llega esa medicina. Con respecto a la camilla, mi experiencia fue conseguir paz y una curación. En menos de un año ya me habían dado de alta. Pero a mí me llamó la atención todo lo que se hacía, porque recuerdo que había visto las profecías mayas, la conexión Atlante de Fernando Malcún y el Ojo de Horus. Entonces, cuando vi la conexión Atlante, yo dije, y me hablaron de este lugar, a mí me dijo mi doctora que tenían que operarme de algo, y yo le dije, pero a mí nunca me han operado. Mi vecina había venido a este lugar, me consiguió la cita, y cuando ella me explica de qué se trataba, que curaban con cristales y con los ángeles, yo dije, bueno, pero se parece a la conexión Atlante. Por lo tanto, eso debe ser como curaban los atlantes, me interesa. Y ya empezó una apertura en mí, y ellos hicieron lo que corresponde. Luego supe de un niño que nació sin el huesito del fémur y fue apareciendo mes por mes. Wow. Una amiga tenía, no recuerdo si era en el seno o en una parte no sé si era ovario, ahorita no recuerdo exactamente, pero ella ya estaba lista para operación y llegó y se hizo 9 sesiones. Venía una vez por semana o como era inminente la operación, vino más seguido. Y cuando volvió, la doctora le dijo, bueno, yo creo que el diagnóstico no estaba claro. Y lo primero que le preguntó era que si alguien la había operado, porque no tenía nada. Y así como ese, también puedo contar algo muy cercano a mí, que fue que cuando mi mamá estaba enferma, mi mamá trascendió va para 4 meses. Se hizo toda una red de oración pidiéndole a los ángeles que nos apoyaran en el proceso. Y mi mamá me dijo, aquí hay ángeles. Y me mira y me dice, ¿y usted sabe de qué estoy hablando?
Es decir, ella fue muy escéptica al principio, pero en el momento ya, cuando se estaba acercando a los días previos de partir, ella me dijo que los estaba viendo. Y yo le pregunté, ¿los está viendo, mamá? Le dice, sí, aquí están. Pero me repitió, y usted es la que sabe de eso. Es decir, ellos son mensajeros divinos, como ellos son sanadores, y como es arriba, es abajo. Los ángeles son médicos, son ingenieros, son biólogos, es decir, participan como esos asistentes o ayudantes de la creación divina. Y cada uno tiene un oficio. En este caso está la sanación con los ángeles y se ocupan de calmar la mente, tranquilizar, dar paz. Hay quienes han venido con problemas inclusive de adicciones y encuentran la fuerza para salir de esos procesos y lo logran. Hay quienes han venido con cáncer y hay quienes se han podido recuperar, sobre todo en la conciencia de reconocer la emoción que detonó la patología, la enfermedad. Una vez que lo reconocen, empiezan a actuar en consecuencia, que es revertir. Pero también ha ocurrido de quienes ya no tienen, ya tienen el proceso consumado y lo que encuentran es paz. Y en el momento de desprenderse de este plano, ellos dicen, me voy tranquilo, aquí están los ángeles, me voy en paz. ¿Ok? Y como esto te puedo decir una última experiencia, me la contó una señora que vino, ella de Mucuchíes, venía con su hijo a Camilla de Ángeles para prepararse para una operación a corazón abierto en Caracas. Cuando el niño llega a Caracas, al quirófano, el niño cuando estaba aquí en ese lugar de la sanación con los ángeles, él veía a los ángeles y decía, ay, aquí están los ángeles de la señora Ingrid. Y sacan la cabeza por el techo. Y él salía contando lo que veía. Cuando llegó al quirófano, le dijo al doctor, allá en aquel rincón están los ángeles de la señora Ingrid, porque claro, era lo que él conocía. Claro. Y cuando el doctor le fue a hacer reanimación, eso creo que se llama electroshock, Sí. cuando lo fue a resucitar, el corazón comenzó a andar. Entonces el doctor sale y le dice a la mamá, dígale a la señora Ingrid que los ángeles hicieron bien el trabajo. Y así como eso puedo decirte muchos casos. Y lo más importante es tener la certeza que estamos en un momento planetario bastante importante, muy importante, que hay montones de almas allá arriba queriendo estar aquí para ver de primera mano lo que nosotros estamos presenciando. Que no es fácil lograr la coherencia en un bombardeo mediático, de redes, de ciertas percepciones de carencia, de temores. Pero hace rato hablábamos con los niños porque estamos haciendo un taller vacacional. Entonces, además de la Camilla de los Ángeles, cuando estaba Ingrid, yo inicié como docente pues un taller que se llama Semillas de Amor. Yo le digo a Ingrid que es el nieto de Villa Felicidad, porque como siempre trabajé con niños desde que empecé a laborar en mi vida, siempre ha sido con niños. En este caso ya es traerlos acá, llevarlos al río, hacer que ellos conecten más con la naturaleza, porque se ama lo que se conoce y se respeta lo que se ama. Así es. Por lo tanto, esos valores son inherentes a Villa Felicidad. También nos estamos dedicando a hacer meriendas saludables. Sobre todo, a mí me encanta hablar y tengo un curso grabado en una plataforma junto con Ingrid y Nuria, un curso sobre alimentación cuántica. Entonces yo también me dedico a buscar ingredientes que sean orgánicos. Actualmente tenemos un pequeño huerto en varios lugares, varios huertos acá en Villa Felicidad. Es decir, siguiendo los consejos que nos decían, digamos, muchos seres que han pasado por esta tierra nos decían, siembren, váyanse a lugares más tranquilos, más armónicos,
Y un poco siguiendo esas sugerencias, pues llegamos hasta este lugar. En particular, yo estoy aquí porque a través de un sueño se me aparecieron dos seres muy bellos. Yo no sabía porque no había, fue un poquito, yo creo que fue antes de llegar aquí. Y me dijeron que tomara lo necesario y que tenía que salir. Y yo vivía en Mérida. Tienes que salir, la salida, me la señalaron, es hacia allá y lleva lo necesario. Bueno, yo dentro del sueño no veía que era lo necesario. En ese momento se me ocurrió fue tomar mis documentos y caminé. Solo recuerdo que caminé. Al poco tiempo llego acá y al poco tiempo me dice Ingrid, ¿tú quieres venirte? Ya me había formado, ya había tomado los cursos, ya tenía conocimientos de la cristaloterapia. Él me la pasaba preguntando todo lo que tenía que, las respuestas que tenía que dar cuando la gente me abordara, es decir, formándome como terapeuta. Y en ese momento recuerdo que ella me dice, ¿quieres venirte? Y yo, sí. Fue un sí rotundo porque yo he sido fans, hincha de nuestro Señor Jesucristo, y yo le decía a él de niña, cuando tú me digas, sígueme, que nada en mí se oponga, ¿sabes? Entonces cuando me dice, vente, yo no lo dudé y dejé todo, dejé el Ministerio de Educación, dejé educación de aquel nivel para tener ahora, dar lo que he aprendido, lo que he vivido, porque realmente la palabra, si no hay vivencia, es palabra hueca. Entonces, mi vivencia es lo que yo muestro y sugiero, porque hay miles de caminos, entonces yo le digo a la gente, prueben. Si ustedes sienten que resuenan con este camino, síganlo. Hay muchos caminos, pero lo importante es que es tomar alguno. Claro. Porque no se trata de ir en contra de lo que me aprendí, que sí, que no, que las religiones no. Todo sumó para que estemos donde estamos en este momento. Claro. Entonces, todo tiene un valor. Y Villa Felicidad para mí fue llegar a una espiral ascendente dentro del conocimiento que yo traía. Pero hay algo muy importante que hay que decirle a la gente, Lorena. No sé si todavía se está dando así. Camillas de Ángeles es gratuito, ¿cierto? Y solo le decimos, con medio de toda esta situación, país, lo que sí le dijimos a la gente, ahí hay una cajita, una colaboración amorosa para el mantenimiento del centro, ¿ok? Pero siempre es un servicio gratuito y algunos dicen, bueno, yo puedo llevar un detergente, todo eso es importante. Claro. O sea, no hay una exigencia, no es tarifa porque es un servicio que sostiene la estructura de este lugar. Hay algo también que quisiera que la gente supiera, porque muy pocos saben, o algunos saben de esta experiencia, pero para mí es muy importante porque como la viví también en carne propia, como tú, y es obviamente que es así, solo la experiencia te da la certeza de que lo que has vivido es real y la transformación que tuve durante ese periodo de tiempo. Yo quiero que le expliques a la gente cómo surge con Marla esta información donde se le aparece este ser, ¿sí? Que no es de esta dimensión y le propone a la señora Marla, que en paz descanse, cómo se organiza la nueva etapa evolutiva en esa medicina, porque hay muchas medicinas cuánticas, pero la medicina cuántica que ustedes trabajan es una medicina cuántica muy distinta. A grosso modo, ¿le puedes explicar a nuestra audiencia cómo llega a formarse este ser maravilloso que me imagino que todavía debe tener contacto o no sé si sigue el contacto, porque es un contacto extraterrestre, esto no es un contacto de la Tierra? Para pasar esa información y que esa información se hiciera en cristales, en medicina, en las camillas de ángeles y en los centros de salud. Por supuesto, la historia de la señora María del Socorro Pérez Farfán, Marla, es fascinante. Tuve la dicha de conocerla en el año 2010 y en el 2011 también compartí con ella. Una experiencia bellísima porque el primer contacto que tuve con ella
para que te hagas una idea de lo que significa este lugar, y ya voy a la respuesta de lo que me preguntas. Ella nos manda, había una colita para conversar con ella brevemente, y cuando yo me le acerco, yo tenía una listica de preguntas que le iba a hacer, que Ingrid me dijo, pregúntale esto, y porque Ingrid no fue, fui yo. Resulta que yo le digo a ella, ay, señora Marla, yo a usted la he visto en Villa Felicidad varias veces. Y ella se acuesta en la camilla y yo la rompo. Yo no entendí porque eso lo sabía yo y nada más que se lo había contado a Ingrid. Y ella me dice, eso que tú estás diciendo es completamente real. Yo me proyecto y voy a Villa Felicidad y también hago mis mantenimientos en las camillas de Los Ángeles. Y tengo testigos que escucharon lo que ella dijo en ese momento. ¿Cómo entra la señora Marla en ese contacto? Bueno, yo puedo decir, de acuerdo a lo que he escuchado, ella desde pequeña fue preparada, porque tú vienes con un don y una misión. Así es. Luego, incluso de hogar católico, como fiel creyente en la Virgen de Guadalupe, como buena mexicana, con creo que unos familiares que practicaban ciertas escuelas herméticas, ¿sí? De energías, algo así. Y ella empieza a tener contacto. Yo sé que ella tiene muchos hijos, creo que 10 u 11. Y luego ella era secretaria y comienza a tener contacto. Se le comienzan a presentar distintos maestros previos a Fabián Carden, que es nuestro maestro que funda la Escuela de Medicina Integral Cuántica. Hay una anécdota de los primeros maestros que se les presentaron, le hablaban. Entonces ella era clariaudiente y clarividente. Le hablaban y en una oportunidad le dijeron que ella les dijo, pero yo los quiero ver, quiero conocerlos. Por supuesto, claro que sí. Nos vemos tal día en el supermercado. Imagínate. Ella fue al supermercado y hizo sus compras, las metió en el carro. Ella llega a la casa y les dice, maestros, yo fui al supermercado y ustedes no estaban. Sí estábamos, pero te vimos tan nerviosa que pensamos que te íbamos a hacer daño. Ellos toman cuerpo humano. Claro. Ellos toman un cuerpo y se aparecen para no llamar tanto la atención. Luego aparece el maestro Fabián Carden. Dicen que su fisonomía es como eslavo, con ciertos aires al que fue Papa Juan Pablo II, con aires un poco a esa fisonomía. Ok. Pero en esta oportunidad, es decir, te digo lo que ella tuvo varios contactos antes del maestro Fabián Carden, de eso puede hablar mejor con sus hijos, y hay tanta gente alrededor de mí que fue mucho antes que yo. Pero lo que sí tengo claro es que ella, cuando viene el maestro Carden, ya habían venido Arcelia y Cardiel, los del curso El Rostro del Ángel, que es uno de los cursos favoritos que yo ya estoy autorizada para darlo. Entonces, ellos le entregan, junto con el maestro Carden, es decir, ellos, Arcelia y Cardiel, una bitácora y se convierte en libro y le explican. Del año 1980 al 2020 vienen 40 años de una dinámica planetaria que va a hacer que evolucione la Tierra, evolucione el humano, pero muchos no van a comprender qué les está pasando. Entonces las mentes se van a alterar y cuando se altera la mente, se alteran las emociones. Si se alteran las emociones, se vienen inexorablemente las enfermedades. Claro. Y efectivamente, ¿qué había que hacer? Un tipo de medicina que fuese a distintos niveles de espacios, a nivel físico, a nivel biofísico. La medicina integral cuántica, y para eso entra el maestro Carden, y convoca a la señora Marla, la empieza a instruir, y cuando ella ya está preparada, le dice, convoca médicos, químicos, físicos, científicos, en un auditorio, para que les expliques y todos te van a entender. Y efectivamente, ella les explica a todos
de qué se trataba la medicina que se estaba proponiendo, porque era muy importante que el programa de vida, que es uno de los aspectos del curso El Rostro del Ángel, el curso Auricen, que también habla de un programa de vida, pero muestra el cuerpo físico, pero el cuerpo de energía. Y allí es cuando se habla que nuestra medicina es la otra mitad del paciente. ¿Por qué? Porque las universidades te dan toda la anatomía, fisiología, fisiopatología, pero la otra mitad del paciente es, a ver, la rabia puede ser invisible, pero tú la sientes. El miedo es invisible, pero tú lo sientes. Alma. No te preocupes. Ajá. Ajá. Sí. Entonces, ajá. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando vemos, es decir, que este proceso planetario, esta perrocéntrica, este proceso planetario requiere que mucha gente sepa lo que está ocurriendo. Entonces hablamos de esos 40 años que era el tránsito del planeta Tierra por una franja que se llamó la línea Bond. No es casual que en el 2020 ocurriera lo que ocurrió, ¿ok? Porque la Tierra ya sale de una era para entrar en otra, ¿ok? Ahorita se ha satanizado mucho el término, ya tú sabes que de la Sí, de nueva nueva era, pero era. Pero ya va, hago un son las paréntesis. eras. La información, Lorena, que le entregaban a la señora Marla, según me contó un médico que quise mucho, 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 que iba a Villa Felicidad siempre y se quedó en México, estaba con una José mexicana, José. Ella José Luis tenía un Lozano. encuentro físico con el maestro Carden. Sí, el maestro Carden tomaba cuerpo físico, como te dije, y él estuvo en una oportunidad, tengo entendido, ella dio la charla y él estuvo sentado en una silla, y cuando todos se fueron, le dijeron, ¿ustedes vieron el señor que estaba sentado allí? Sí, ese era el maestro Carden. Wow. Entonces, él también tomaba cuerpo físico para ir al laboratorio y revisar cristales. Fueron muchos los ensayos que se hicieron porque nuestros cristales, la premisa es respetando el delicado equilibrio del cuerpo humano. Entonces, el maestro supervisaba personalmente y supervisa, porque allá están sus hijos, allá está Fernando, están otros de sus hijos a cargo del Instituto Carden, y sigue, digamos, esa dinámica. Había que tener un peso específico, o el tipo de cristal, bien sea cuarzos, obsidianas, damburita, todos ellos hacen un conjunto y por eso se llaman unidades armónicas. No son piedras, no son cristales sueltos, sino que tienen un peso específico porque resuenan con cada órgano. Ahí tenemos cristales para la columna. Todo eso, la medicina, los cristales, las camillas de ángeles, centros como Villa Felicidad, son constantemente monitoreados y supervisados porque dependemos de la información que Fabián Carden le entregó a la señora Marla personalmente. Como te dije, fue él, Arcelia y Cardiel, una pareja de ángeles, recién graduados de ángeles, quienes le entregaron el curso El Rostro del Ángel. ¿Cómo ¿Bien? es eso de recién graduados de ángeles? Porque nosotros, lo que nos han explicado es que el tiempo humano es de aproximadamente 768 vidas. Se viene a la Tierra o a planetas como este para llenar la estructura del alma con experiencias de sentir. ¿Cuáles son las experiencias de sentir? Lo que te ocurra, las experiencias que vivas, pero que sean comprendidas. Es decir, todo lo que nosotros vivamos, que lo comprendamos realmente, es asimilado y se convierte en un punto de luz. Se llena esa estructura, que es la estructura del alma, de 1 trillón de experiencias, sí, de 7 trillones de experiencias, porque son 7 cubos, experiencias de amar, experiencias de tristeza, de alegría, de dolor. Es decir, se vive las dos caras de la moneda. Si roban, al que robó, si de todos tipos.
para mencionar algunas, ¿sí? Sí, Si tú fuiste infiel, tienes que vivir que te sean infiel, por poner un ejemplo. Entonces, cuando tú completas todas las experiencias, las comprendes, se convierten en puntos de luz y allí te gradúas de humano. Luego vas a ir a un tiempo, otros lapsos vivenciales, que es entre el humano y lo que llamamos el suprahumano o el exacto. superhombre. Entonces, hay, en este momento hay muchísimas almas suprahumanas. De lo contrario, es decir, los que nos ofrecimos bajar al planeta para traer información y difundirla, para dar calma a otros. A veces pasa que llega una persona y se te sienta al lado y a veces no tienes ni qué hablar, ¿ok? Y cuando te ve, y dice, ay, pero ¿qué tendrá esa señora que me dio paz cuando me senté al lado de ella, me dio paz? O simplemente le das una palabra que la va a reconfortar. Entonces, esa es una labor del suprahumano, venir a traer una energía. Nos quedamos en que, ok, el alma se gradúa, por decirlo así, de humano, entra en el suprahumano y de ahí da el salto al ángel. Ahí voy. Ajá. O sea, entra, el alma se gradúa, el humano se gradúa de humano, va al tiempo suprahumano, que es el tiempo del Kumara, que teniendo facultades, capacidades, tiene ego, puede hacer el bien o puede buscar la caída. Bueno, decía que en el tiempo humano se viven todas las experiencias de sentir. ¿Por qué? Porque luego, al graduarte, que el tiempo humano, un graduado de humano le llaman los maestros Auricen. ¿Por qué? Porque ya una vez que completa todos los aprendizajes, tiene que vaciarse y entra en un tiempo del suprahumano, que es que comienza a manifestar facultades, capacidades y empieza a crear. Eso es, digamos, son 4 lapsos vivenciales, y esos 4 lapsos vivenciales es cuando eres el virtuoso de la música, el genio de las comunicaciones, el científico, el altruista, ¿sabes? Que tienes mucho dinero, entonces puedes ayudar a la gente, puedes hacer el mayor bien o puedes hacer lo contrario, y eso significa que puedes luego, que tienes que venir a reparar materia Claro, si no haces lo correcto. la persona logra alcanzar ese estado de conciencia, pero aquí hago un alto. ¿Esta información viene de qué dimensión? ¿Qué seres son los que transmiten esta información? Porque esto yo lo he escuchado varias veces. Yo tomé el curso de Lauri, bellísimo, es hermoso, con Ingrid, pero me gustaría que la gente supiera, ajá, quién transmite esa información y desde qué dimensión o qué nivel tiene Carden para dárselo al mundo, a la humanidad. Cuando el maestro Carden contactó a la señora Marla, era un serafín del 4º plano evolutivo. Con el tiempo, tú sabes que todo es evolutivo, se Sí, nos informó ya los últimos años que la señora Marla nos daba la información directamente, que el maestro había ascendido, valga la redundancia, a maestro ascendido, ok, que es otro nivel. Vamos a ver, yo no te puedo hablar exactamente de planos, pero sí de los niveles. Por ejemplo, vamos a hablar humano, suprahumano, que es el Kumara, y del suprahumano en adelante está el ángel. Vamos a poner solo un ejemplo, no te estoy diciendo que sea real, 10 salones de clases de ángel. Se gradúa de ángel, pasa a arcángel, luego maestro serafín, maestro ascendido, ingenieros biólogos, ingenieros cósmicos. Así vamos llegando hasta los seres platinos, que de la evolución conocida son como nuestros tutores. ajá. ¿Okay? Eso es, o sea, es un poco hasta donde nos explicaron de la evolución conocida. Y todos evolucionamos a través de una palabra: el servicio. Los seres platinos nos cuidan. Es decir, el que está más arriba está cuidando al que está más abajo.
¿sí? Entonces, en este sentido, el maestro Carden, él va a tutorear siempre la información que entregó. ¿Por qué? Porque, bueno, somos parte, digamos, somos su equipo, su responsabilidad. Siempre le digo a la gente, porque así como yo cuando llegué aquí, ¿quién es Carmen? Le pregunté yo a Ingrid, porque yo no tenía ni idea. Porque yo lo único que conocía en mi vida era nuestro Señor Jesucristo y la Divina Madre, pues. Entonces, cuando Que existen dice, es que también, que el existen jefe de también. la misión, sí, claro, el jefe de la misión, por ponerlos en estos términos, es nuestro Señor Jesucristo, porque Él se ganó este universo con Así su es. otorgamiento. Entonces, cuando yo veo que estoy llegando a un lugar donde simplemente me están explicando en profundidad, como te decía, es una espiral ascendente. Por eso yo nunca vi contradicción con lo que yo venía, con mi formación católica. No Claro, pasa nada si voy a la iglesia, si comparto allí. Es decir, y en cambio, a ver, siempre buscamos separar, siempre estamos buscando, tú eres esto, tú eres lo otro, tú qué eres. Villa Felicidad es un lugar donde es una escuela, pero donde fundamentalmente estamos abocados a que la salud se mantenga, se recupere y sobre todo se aperture la conciencia. Así como nosotros llegamos, no se trata solo de llenarnos de información, se trata de vivirla, se trata de sentirla, se trata de que comencemos a conectar con nuestro ser, verdadero ser que vive acá, que mora dentro del corazón. Ves que el mudra de nuestro Señor Jesucristo es señalando el corazón, porque allí está el secreto de ir a la cámara sagrada del corazón y no tienes que buscar más nada. Pero para llegar ahí, eso era la misión del maestro Carden, de la señora Marla, vaciarnos de pensamientos que son interferencias, sanar comprendiendo las emociones para poder, al vaciarnos, entonces aquí cerca de nosotros tenemos valles, tenemos lugares sagrados donde nosotros vamos, hacemos meditaciones, contactamos con los elementos de la naturaleza y la base es ir al corazón, lograr la transparencia. Es decir, a el ego hay que transparentarlo y ponerlo a trabajar al servicio del alma. así es, Esa totalmente. es la base. Esa es la base. Y eso fue lo que vino a entregarnos el maestro Fabián Carden, ¿sí? Solo siguiendo órdenes de lo que se permita entregar a nuestro planeta y a nosotros como humanidad, porque lo ganamos. Como humanidad estamos dando pasos. Entonces, nuestra labor aquí en este planeta es esa, ser luz, vivirla, conectar con el corazón y como nosotros lo hemos logrado, hacer que muchos, acompañar a que muchos lo descubran y lo encuentren. Porque aquí no se trata de perseguir a nadie, ni de ser fanáticos, sino respetar el camino que a cada uno le toque. A algunos les va a tocar el espiritismo, a otros les va a tocar ser monjes, a otros les va a tocar el camino de distintas disciplinas y todas son importantes, todas las que vayan a la luz, las que te ayuden a conectar con tu verdadero ser, con tu divinidad, esos son los caminos luminosos que nos llevan al mismo lugar donde nos vamos a encontrar, tanto nosotros los que estamos aquí con los que ya pasaron al otro lado. Es un punto donde no hay separación, es un punto donde tú te conectas con lo que eres, donde ya no tienes que hacer preguntas, no tienes que hacer encuestas, porque aquello que decían, todo está dentro de ti. Y cuando uno andaba con aquel pensamiento alterado, con las emociones alteradas, decíamos, ajá, ¿cómo es eso de que las respuestas están dentro de ti? Yo no consigo ninguna. Entonces, a eso vino el maestro Fabián Cárdenas, la señora Marla, vieron las jerarquías, pueden ver las distintas líneas de tiempo, por decirlo en estos términos, pero son infinitas posibilidades, que son los terrenos de la física cuántica, y en cada una de esas infinitas posibilidades, tú puedes ver si
con qué quieres crear para ti. Entonces se nos decía, pensamientos, palabras, obras, qué escuchas, qué música estás escuchando, qué películas que estás viendo, dónde quieres estar. Se nos hizo esa pregunta en uno de los cursos que se llama Viajar en el Tiempo. ¿En qué lugar quieres estar? Porque estás creando un mundo, tu pensamiento es creador, nosotros somos creadores Así es. de nuestra realidad. Entonces, cuando llego a Villa Felicidad y me explican todo esto, es cuando tú dices, si yo llegué a este punto de enfermarme, yo tengo que dar una vuelta a la inversa y ver cómo hago para desenredar esta madeja, cómo logro recuperar mi coherencia, haciéndome responsable de que fue mi creación y yo lo puedo revertir. Y allí es cuando nos dice, pero tú eres poderoso. Entonces vemos a 3, 4, 5 personas hablando por internet que suena muchísimo y todo el mundo anda pendiente. Sí, todos, a ver, habrán rostros visibles, sí, pero todos estamos llamados a llegar a ese punto de conexión con la divinidad que está dentro de nosotros y vamos a respetar a todas las religiones, a todos los caminos filosóficos, porque cuando lleguemos todos a ese punto, Ingrid nos decía siempre, cuando lleguemos todos a la Plaza Bolívar del cielo, va a decir aquel que era cristiano, y tú venías para acá, y tú también. Todos veníamos al mismo sitio y aquí en la tierra nos estamos dividiendo, que es lo que ha hecho que la separación nos debilite. Exacto. Entonces, ¿qué es lo común? ¿Qué quiere la humanidad? Paz. ¿Qué es lo que más anhela la humanidad? Amor. Pero el amor no buscarlo afuera, buscarlo adentro. Entonces, maestros como Fabián Carden, como nuestro Señor Jesucristo, como Krishna, como tantos, varios avatares que han pasado por la tierra, todos aquellos que hablen del amor, de la unidad, pero no como, digamos, una unidad de ti, un religare con tu divinidad. Pero hay niveles de conciencia, Cristina, y hay que respetarlo. Hay el que Sí, yo necesita estoy de acuerdo. hacer ciertos rituales, hay que dejarlo. No quiere decir que yo estoy mejor que el que necesita esos rituales. No, simplemente tú fuiste a preescolar, pasaste a la primaria, luego a la secundaria, luego saliste, y cuando sales tú pasas otro día por ese lugar y ojo, agradeces a la maestra que tuviste en ese espacio. Porque Totalmente. todos ellos forman parte del resultado de lo que yo soy ahora. Por eso es que hago esta Entonces, por eso es que digo, entrevista. Por el eso agradecimiento, justamente la hago porque exacto, Villa Felicidad, Ingrid, esté donde esté y ojalá que me escuche, que la amo profundamente. Fue más que una maestra, fue como una madre que acobija, que arropa. Yo llegué a hacerme lo que se llama las esferas mentales, ese trabajo tan arduo y difícil porque el paciente le colocan unos cristales aquí en la cabeza y era tan doloroso para mí en ese momento la transformación que yo le decía a Ingrid que yo no podía resistir. Y hay un cristal que tú me dirás el nombre, le estoy diciendo todo esto a la gente para que sepan que esa experiencia es real. Me lo colocaban aquí, que tenía la forma de la Catedral de Notre Dame. el laberinto de Chartres, ese es el mandala de cristal. Y ese mandala, cuando me lo colocaban aquí, les digo de verdad, señores, eso se movía solo. Solo yo sentía aquí en el entrecejo cómo se movía. Y al final, ¿qué sucedió, Lorena? Canalizo la energía de nuestro Señor. Todo lo que tú me estás diciendo, yo lo he canalizado durante 20 años. Entonces, todo al final logra tener una coherencia porque hay algo importante que él dice, mucha luz ciega. Tenemos que darle a cada persona lo que pueda comprender y lo que pueda entender. Y en estos momentos se ha abierto tanto los portales de toda la información que la gente lo que ha entrado es en caos, es en angustia, es en zozobra. Y los rituales de oscuridad han tomado mucha fuerza.
¿Qué dice el maestro Carden con respecto a estos años por venir, donde hablan que hasta el 2030 es la transición? Nosotros ya estamos entrando en firme al tiempo, por decirlo así, o a la era de Acuario. Es la era del saber. Es la era en la que ya la luz empieza a iluminar todas esas sombras, ¿sí? Hay una metáfora y una imagen en la saga, la final del Señor de los Anillos, cuando se desprende toda la luz, que todos los velos se comienzan a caer. Nosotros, ¿para qué estamos aquí? Independientemente de las revelaciones, de lo que se sepa, es primero que nada ir al corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde ese espacio vamos a tener la intuición, la claridad, el discernimiento de qué es luz y qué no lo es. Empezamos por allí. Segundo, estamos creando una realidad. Esa fue la mayor responsabilidad que nos entregó el maestro. Porque él en el curso, por ejemplo, entre Piscis y Acuario, y estaba justamente las imágenes de futuro, que las imágenes de futuro son las que tú empieces a proyectar desde ahora. Si sostienes una rabia por más de un día, 2 horas, 1 hora ya es mucho, un día es demasiado, tú vas a proyectar imágenes violentas para ti. A ver, ¿qué pasa como inició esta conversación? Nosotros todo el tiempo estamos recibiendo cubos de éter que vienen del cosmos. Esos cubos de éter, cuando impactan sobre nosotros, sobre nuestros hogares, nuestras poblaciones, esos cubos de éter son paquetes de energía que van a magnificar lo que encuentren. Si encuentran un lugar vibrando en miedo, se va a magnificar. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un grupo asustado porque va a haber otro terremoto, estamos convirtiéndonos en unos atractores, en imanes, para que cuando venga la energía del cubo de esos cubos que viajan por el cosmos, entonces se va a magnificar, a maximizar lo que venga. Pero si me encuentra en paz, comprendiendo, bueno, nos ubicamos en un sitio, como el caso que ocurrió allí en La Guaira, es la segunda vez que ocurre y lo conocido es lo seguro. Entonces mucha gente no se quiso ir de ahí porque es el sitio donde crecí, aquí están mis raíces. O vuelve a ocurrir, debe haber una enseñanza, debe haber una reflexión en quienes viven allí, sobre todo en los sitios de mayor riesgo. ¿Bien? Exacto. Entonces, eso apertura conciencia. Si empieza un trabajo que se ha ido haciendo a nivel energético y la gente comienza a conectarse con otra energía, la comprensión, la conciencia, el amor, se recibió mucho amor de distintos lugares del mundo. Hubo un despertar en muchas personas que estaban lejos, estaban viviendo sus experiencias, el automatismo, tengo que laborar para poder pagar el alquiler, el carro, los compromisos, digamos que son obligaciones propias con esta tercera dimensión, los hizo desligarse muchísimo de todo lo que está ocurriendo aquí. Entonces, ¿qué pasó? Voltearon la mirada hacia acá y se activó la compasión. A lo que no podemos llegar es a la culpa, sino buscar que la gente comience a conectar con la conciencia que lo generó. Voy a buscar ahora un lugar donde sea seguro, donde haya un establecimiento que sea antisísmico, por ponerte un ejemplo. Si voy a buscar dónde vivir. Pero a nivel energético, lo que te digo, la responsabilidad que nos entregó el maestro Carden, más que darte una proyección de futuro, es hazte responsable de tus pensamientos, de tus emociones, trabajarlas, liberarlas, ilumina tus propias sombras, y para eso tenemos unos cristales especiales que son las esferas Quinú, que en el año 2011 ellas captan unas partículas fotónicas que se concentran en las nubes, que son nubes de arco iris. Ellos captan esos puntos de luz y cuando colocamos esos cristales sobre la zona enferma, sobre la mente, entonces ellos, hazte de cuenta que
las sombras son laminillas, como esas, cuando tú vas a rebanar queso y son las laminillas una debajo de la otra. Ok, esas sombras se instalan cuando un niño crece en un hogar donde hay peleas, la mamá y el papá se insultan, se grita, empiezan a archivarse. A ese niño no le puedes exigir en la escuela que aprenda, que tenga una apertura para aprender más el conocimiento rápido que otro niño que tiene un hogar más saludable. Entonces, las esferas Quino, por ponerte este ejemplo, ayudan a que se eliminen. Hay meditaciones para limpiarnos de los egos. Hay trabajos energéticos para limpiar las esferas mentales con la partícula del alma que desciende, nos ilumina y salen todos los pensamientos basura o residuales. Entonces, nos entregó herramientas, ¿sí? ¿Para qué? Para que pase lo que pase y venga lo que venga, nosotros tengamos acá el botiquín de primeros auxilios, porque nos entregó la información, nos dio formación y nos entregó la certeza de saber y sentir que lo que yo esté creando ahorita en mi vida es lo que voy a vivir mañana. O sea que Si yo hoy estoy creando, para ti, perdón, Lorena, esta encarnación es un regalo entonces, por lo que vives. sí, es un regalo. Y es un regalo porque pude, digamos, estar atenta. O sea, para mí y para todos los que estamos sentados en primera fila viendo cómo un planeta se está transformando, está ascendiendo de una dimensión a otra, el maestro nos dijo, están llamados a trascender, a elevar en conciencia y a pasar de una dimensión a otra con este cuerpo. No tenemos que morirnos, no tenemos que abandonar este cuerpo porque la muerte realmente no existe. ¿Ves? Me parece La muerte no extraordinario, existe. Lorena. Mira, qué lástima que el tiempo es inexorable y no puede ser más, pero sí te voy a pedir, y creo que la gente me va a escribir muchísimo, que en la próxima entrega tengas todos esos cristales a la mano, los Seguro. muestres y des las bondades de estos cristales. Yo sé que los ángeles son esferas de luz, porque así en la película eh, Más allá del cielo, ¿sí? Donde el niño sube, y yo que canalicé hace poco un libro, te lo voy a mandar, creo que te lo mandé, Los Ángeles de Cristo, cómo el maestro tiene la visión real del mundo angelical. Ellos se nos Ajá. muestran como con alas, con cara, con cuerpo, pero realmente son eso, son esferas de luz que contienen sonido, ¿sí? Porque el ángel no te va a hablar, el ángel te susurra, te canta. No sé si llegaste a ver esa película, ¿sí? Si no la has visto, Sí. es una película hermosísima y comprueba lo que estamos viviendo todos. Yo, para mí, Villa Felicidad y toda la legión de personas que vi pasar, tanto animalitos como seres humanos, vi su trascendencia, vi cómo se transformaron, cómo nos hemos transformado nosotros. Y para mí, mi eterno agradecimiento al maestro Carden y a todos ustedes que han sido parte de toda la historia que hemos vivido, ¿sí? Porque las almas se vuelven a reencontrar y se reencuentran Sí. para hacer lo más importante, como me ha dicho el Maestro Jesús, que es servir y ser felices. Y yo sé Y que el, eres inmensamente feliz en ese sitio. Lo comprobé, lo vi junto a las personas que te apoyan, junto a las almas que te visitan, junto a los seres que están envolviendo ese lugar. Y sé que estos encuentros son dados por ellos, así que quisiera antes que finalices que des un mensaje de Lorena, no, no de Villa Felicidad, sino de Lorena, Lorena adentro, esa conexión con los ángeles. Pídele que en estos instantes te inspiren para que la gente no se olvide que no estamos solos, ellos están con nosotros. la certeza de saber, yo vivo en este lugar, en medio de las montañas. He aprendido a conectar con mis talentos,
me han permitido no solamente dirigir este lugar que me lo dejó, digamos, Ingrid Núñez, para que yo me encargara, me han permitido desarrollarme como ser encarnado, como cuerpo físico, como ser humano, contactando a través del talento. Es muy importante, no vamos a desmerecer las actividades de esta dimensión. Para conectar con la dimensión de arriba, es importante que estemos satisfechos, contentos, que amemos lo que hagamos. Por ejemplo, a mí me gusta bailar, bailo. Y me gusta el merengue, bailo merengue. La música de los 80, música de los 80, me encanta. Cocino, invento, me he vuelto creativa, me salió algo bien, no me salió, vuelvo y lo intento. He tenido mucha fuerza, certeza y sobre todo seguridad en mí misma para poder hoy sentarme a hablar contigo, porque he logrado, como le decía hoy a los niños, porque hicimos otras actividades manuales, se empieza por lo tangible. Entonces, mucha gente dice, no, pero yo tengo 2 pies izquierdos, no, que yo no sé hacer, yo no sé tejer. Ya hoy empezamos a hacer cosas. Comencemos a recuperar nuestro talento en lo visible y luego cerremos los ojos y visualicemos que esta imagen mía se convierte así pequeñita y va a bajar en un tobogán desde mi cabeza y se va a deslizar y va a llegar a la cámara sagrada del espacio sagrado del corazón. Y voy a darle las gracias a la divinidad, a mi ser, a mi madre cósmica, a mi Padre eterno, a el ser de Cristina, a tu padre y madre creadores, a tu hija, quien hace posible toda esta conexión. Entonces, agradecemos infinitamente todo lo que podemos realizar, bailar, orar, meditar, caminar descalzos. En pocas palabras, sé auténtico, sé dulce, sé feliz. Lo único que nosotros vinimos a aprender es a manifestar en esta materia biológica a la divinidad. Y la divinidad no es seria, no es así, con una raya aquí en la frente. Es alegre, es compasiva. Si se le nos va alguien, hay que llorar, lloramos, abrazamos. Pero sobre todo, ser nosotros mismos, porque vinimos a manifestar la autenticidad y el amor en este plano. Ay, muchísimas gracias, Lorena. De verdad, espero seguir en contacto contigo porque es tanta la información y es una misma información con un lenguaje diferente, pero es lo mismo. Así que, al final, yo bendigo tu ser crístico y le doy las gracias a los ángeles que nos asistieron en el día de hoy para poder hacer este encuentro maravilloso que va a llegarle al corazón a muchas almas. Lorena, gracias por tu tiempo, gracias a la energía de ese lugar que nos permitió abrazarnos nuevamente, y estoy segura que muchas almas nos necesitan ahora más que nunca en esta nueva transformación. Cuenta conmigo siempre, Lorena, siempre. Gracias, gracias, igual con nosotros. Y recuerda, ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos porque solo evolucionamos a través del servicio para conocer más el amor. Dios te bendiga, Lorena. Muchísimas gracias por este encuentro. Dios te bendiga. Gracias, mamá.